¿Cómo les va, estudiantes, aprendices, curiosas, curiosos? Y en esta oportunidad se suman los autodidactas. ¿Por qué? Porque este video me lo han pedido explícitamente personas que quieren aprender a escribir poesía. Y aunque en honor a la verdad, y siendo honesto, debo aclarar que no me siento capacitado para enseñarle a alguien a desarrollar ese tipo de contenido artístico, voy a tratar de cumplir al menos con aspectos que tienen que ver con el tema. Eso sí, si de algo estoy seguro, y lo digo por experiencia propia, es que si quieren aprender a escribir poesía, una de las cosas que tienen que hacer sí o sí es leer poesía. Es decir, además de ir aprendiendo algunas técnicas que veremos en este y otros tutoriales, la mejor manera de aprender a leer poesía, o a escribir poesía mejor dicho, es leer y leer textos poéticos de diferentes autores. Dicho lo anterior, debo agregar que, dado que hablar de poesía en todos sus aspectos llevaría una buena cantidad de tiempo, y sumado a que no estoy seguro que lo que van a ver y escuchar fuera lo que estaban esperando, voy a dividir el tema en varios tutoriales. Así, en el presente video, exploraremos una pequeña introducción referente a los textos poéticos. Luego, pero siempre en el mismo video, pasaremos por conocer el concepto de musicalidad en la poesía, el lenguaje poético y la connotación, para ir finalizando con los criterios que abarcan el campo semántico. Comienzo entonces con los textos poéticos o líricos, que se distinguen de otros textos porque ponen mayor énfasis en la forma en que se emplea el lenguaje. Lenguaje que hace su aparición en tiempos muy remotos, incluso antes de que naciera la escritura, y desde esa época estos textos se caracterizaron por obedecer a ciertos principios de musicalidad y ritmo, es decir, por presentarse en forma de versos. Sin embargo, no toda poesía presenta versos. Además, también existen poemas escritos que se desenvuelven a través de lo que se conoce como prosa poética o textos que desarman la forma del verso tradicional. Pero, a pesar de tanta variedad existente, los textos poéticos coinciden en algo: su densidad semántica. Característica que significa que los textos poéticos, con pocas palabras, intentan evocar múltiples significados. Por otro lado, en todos los textos poéticos podemos encontrar una voz enunciadora, llamada yo poético o yo lírico, cuya función puede asimilarse a la del narrador en los textos narrativos. ¿Pero qué es el yo poético? Pues bien, es la voz que habla en el poema, y se trata de una construcción. Esto quiere decir que, aunque muchas veces coincida, no se la debe confundir con la voz del autor, igual que en las narraciones. Otro asunto que tiene que ver con lo lírico es la musicalidad en la poesía. Paso a explicar. Muchos de ustedes saben que la mayoría de los poemas se reconocen por estar organizados en versos, y que el verso puede identificarse de dos maneras: tipográfica y auditivamente. Tipográficamente se reconoce como una línea impresa, en tanto auditivamente es una serie de palabras que logran un efecto musical por la asociación de tres elementos: la métrica, la rima y el ritmo. Sin querer agobiar con cuestiones técnicas que a mi parecer matan el sentido artístico de la poesía, voy a explicar muy pero muy por encima los tres elementos que acabo de mencionar. Comienzo por la métrica, que es la medida de cada verso expresada en sílabas fónicas, fono de hablar, que a veces coinciden con las sílabas gramaticales y otras veces no. Al mismo tiempo, la métrica puede ser regular, cuando la medida de los versos sigue un esquema fijo, o irregular, cuando la medida de los versos varía. Para medir los versos se deben contar las sílabas fónicas, que recuerden que no siempre coinciden con las sílabas gramaticales, y para ello se tienen en cuenta tres figuras poéticas: la prosodia, la sinalefa y el hiato,
que no voy a explicar porque no quiero hacer muy denso el tema. Si necesitan que lo haga, me lo hacen saber en los comentarios y de llegar a ser necesario, desarrollaré el contenido en otro video. Otro de los elementos que he nombrado es la rima. Y esta es la coincidencia total o parcial de los sonidos de la palabra final de cada verso, a partir de la última sílaba acentuada. La rima puede ser consonante, cuando coinciden las vocales y las consonantes, por ejemplo, temerosa, preciosa, coinciden osa y osa. Asonante, cuando solo coinciden las vocales, aunque haya un diptongo en algunas de las sílabas. Por ejemplo, niño, capricho, coincide la O, que viene a ser una rima asonante perfecta, mientras que pienso, temo, pasa a ser una rima asonante diptongada porque aparece allí un diptongo. La tercera variable se llama sin rima, que es, claro está, cuando los versos no riman y suele identificarse como versos sueltos, versos libres o versos blancos. El último elemento de nuestro catálogo es el ritmo, destacado como el elemento infaltable para que haya verso, y su apoyo es la acentuación reiterada de verso en verso o combinada con cambios. Por ejemplo, en un poema de Borges titulado Ajedrez, leemos: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito que se odian dos colores. Si prestaron atención, en esta primera estrofa, constituida por 4 versos, la rima va combinada entre el primer y último verso, jugadores con colores, mientras que en el medio, segundo y tercer verso, se da entre tablero y severo. En la siguiente estrofa vuelve Borges a combinar de la misma manera, y es la siguiente: adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Ahora, siguiendo con el poema de Borges, vienen 2 estrofas que cierran la primera parte, y estas en cambio están constituidas por 3 versos cada una, donde en la primera las rimas van de verso en verso, en tanto la segunda estrofa deja el último verso para combinar con la estrofa anterior. Y dice así: cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo lo haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. En la segunda parte de este poema el estilo de combinaciones se mantiene. Lo recito de corrido para que puedan darse cuenta y presten atención a las combinaciones de los versos en cada estrofa. Tenue rey, sesgo alfil encarnizada, reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libra su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Claro que en este poema el contenido en sí mismo se destaca. Sin embargo, la musicalidad, es decir, la combinación rítmica, le da un giro estético de tanta belleza que, en mi opinión, logra que el contenido penetre con mayor fuerza nuestros sentidos. En consonancia con lo visto, ahora es el turno de presentar otras de las características de la poesía que no puedo dejar pasar por alto. Me refiero a el lenguaje poético y la connotación. Para no enredarnos demasiado, comenzaré hablando de la connotación, que para saber de qué se trata es necesario una comparación. Todos sabemos que el conjunto de las palabras de una lengua tienen un significado que está en los diccionarios. Ese es el significado denotativo. En cambio, el significado connotativo se compone de todos aquellos sentidos que las palabras evocan o sugieren, más allá de su sentido denotativo o literal. Esa asociación o esas asociaciones pueden ser puramente subjetivas, es decir, estar fundadas en experiencias personales o pueden estar basadas en valoraciones sociales.
Por ejemplo, el sustantivo perro, cuyo significado denotativo, definición de diccionario, es mamífero doméstico de la familia de los caninos, se utiliza en el lenguaje del fútbol con el significado connotativo de pésimo jugador. Pero en la canción Callejero de Alberto Cortés, dedicada a un perro que vivía en la calle, adquiere la connotación de ser libre, entre otras cosas. Y esa, sin dudas, es una valoración y asociación que hace el autor de la canción según su manera de mirar el mundo. Así llegamos a un tema que se desprende del lenguaje poético y es el campo semántico, muy relacionado en poesía con la connotación, dado que los sentidos que una palabra puede connotar en un poema dependen en gran medida de las otras palabras con las que se relaciona en ese texto. ¿Por qué? Porque en general los textos líricos construyen redes de significados, redes que son conocidas como campos semánticos, que no son otra cosa que un grupo de palabras asociadas por algún rasgo de su significado. Esos rasgos hacen que una palabra pueda pertenecer a más de un campo semántico. Por ejemplo, árbol podría formar parte de los campos semánticos sombra, bosque, verde, naturaleza, campo, etc. En consecuencia, podemos deducir entonces que los campos semánticos que se construyen en un poema permiten contextualizar el sentido de un determinado vocablo y así contribuyen a su interpretación. Con esto último vamos terminando el video, pero antes de finalizar, les recuerdo que si quieren estar al día con cada uno de los videos, para la redundancia, que se vayan subiendo con respecto a este tema, lo único que tienen que hacer es suscribirse apretando el botón rojo que está por aquí debajo, luego la campanita, y así cada vez que suba un nuevo video sobre la poesía o el género lírico, contarán con el beneplácito de ser notificados automáticamente. Recuerden que también, si tienen dudas o quieren hacer preguntas o les interesa que profundice en alguno de los temas vistos aquí, lo único que tienen que hacer es ir a los comentarios, que también están abajo, y hacer allí la pregunta o la opinión. Por lo pronto, nada más. Espero que este video les haya servido. Espero haber cumplido con las expectativas. Y solo me resta decir, sean felices, lean poesía y hasta pronto.